¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Bueno, vamos a seguir resolviendo la guía del IPN. Ahora vamos a realizar el segundo video de cálculo diferencial que corresponden a los ejercicios del 11 al 20. ¡Comenzamos! Y empezamos con el ejercicio número 11, que dice lo siguiente. Determinar el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 más x y esto elevado a la 1 sobre x. Bien amigos, pero antes de empezar a realizar este ejercicio, los invito a que se suscriban a nuestro canal. También síganos en nuestras redes sociales y nos ayuda mucho que compartan los videos. Bueno, entonces, primero lo que vamos a hacer es escribir el límite. Bien, y quiero agregar lo siguiente. Para este límite voy a aplicar propiedades exponenciales y logarítmicas, pero también voy a aplicar una regla que se llama regla de L'Hopital. Y tal vez aquí lo saque un poquito de contexto a ustedes, porque que yo sepa, en la preparatoria no se enseña esa regla de L'Hopital, sino ya es un grado más avanzado. Aunque también algunos tal vez tuvieron la oportunidad de sí ver esta regla de L'Hopital. Bueno, en la universidad para límites se usa bastante porque simplifica mucho las cosas. Y espero en la forma en la que yo lo realice se vaya comprendiendo un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bien, y empezamos aplicando la siguiente propiedad. ¿Qué dice A es igual a E elevado a la logaritmo natural de A? Pues en la parte derecha de esta ecuación recordemos que E y logaritmo natural son funciones inversas. Entonces se neutralizan y únicamente nos queda A, ¿de acuerdo? Por eso es que podemos aplicar esta propiedad. Bueno, esta propiedad la vamos a aplicar en esta función. Entonces, aquí A es 1 más x elevado a la 1 sobre x, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? En lugar de esto escribimos e a la logaritmo natural de todo esto, que es 1 más x elevado a la 1 sobre x. Ahora, en esta parte de aquí, en el exponente de la función e, vamos a aplicar la siguiente propiedad de logaritmos. ¿Qué dice? Logaritmo natural de un argumento a elevado a un exponente n es igual a n por el logaritmo natural de a. Es decir, el exponente lo bajamos y queda multiplicando al logaritmo natural. Entonces vamos a aplicar esta propiedad en este exponente, donde a es 1 más x, n es 1 sobre x. Y vamos a tener esto de aquí, el límite cuando x tiende a infinito. Bueno, bajamos el exponente y nos queda e a la 1 sobre x que multiplica al logaritmo natural de 1 más x. Bueno, el siguiente paso amigos es en el exponente de la función e vamos a realizar la multiplicación de 1 sobre x por este logaritmo natural. Entonces nos queda lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito de e 1 por logaritmo natural de 1 más x queda logaritmo natural de 1 más x sobre x. Bien amigos, ahora tenemos que aplicar uno de los teoremas en límites para funciones continuas. Como la función e es continua, ¿qué pasa? Esta parte del límite puede ingresar a su exponente. Bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque ya sé que muchos me van a estar poniendo, pero ¿por qué hiciste eso? Eso es del diablo. Bueno, esto requiere una demostración más rigurosa, cosa que se va a ver ya en la licenciatura, ¿de acuerdo? Entonces no voy a meterme mucho en esto, únicamente les estoy diciendo qué es lo que vamos a realizar. Ya que si ustedes quieren saber un poquito más, pueden ver los límites en funciones continuas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la función e elevado al límite cuando x tiende a infinito de esto de aquí, que es el logaritmo natural de 1 más x y esto sobre x. Y llegó el momento amigos de aplicar la regla de L'Hopital. Yo sé que muchos de ustedes no la han ni escuchado, pero si quieren investigar un poquito más lo pueden hacer, no es difícil de comprenderla realmente y tiene muchas aplicaciones, nos sirve bastante para simplificar o realizar límites que tienen cierta indeterminación. Entonces, vamos a explicarla a grandes rasgos, ¿de acuerdo?
y la regla del L'Hopital, o coloquialmente los estudiantes le decimos la regla del hospital. Bueno, ¿qué dice? El límite cuando x tiende a infinito de una fracción, f de x sobre g de x, tiene una indeterminación infinito sobre infinito, o también, amigos, también funciona cuando es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Y el límite de la variable también puede tender a un punto, por ejemplo, x tiende a 10, x tiende a 0, etc. Bueno, cuando tenemos un caso de esta forma, entonces, ¿qué pasa? Ese límite va a ser igual al límite, pero en la fracción vamos a tener las derivadas. En lugar de tener f de x, tenemos la derivada de f de x. En lugar de tener g de x, tenemos la derivada de g de x. Y al calcular el límite de sus derivadas, vamos a obtener el límite. Y una observación, aquí tanto g de x y su derivada deben de ser diferentes de 0. Bueno, entonces, si observamos en este límite de aquí, tenemos logaritmo natural de 1 más x sobre x, cuando x tiende a infinito. Si la x tiende a infinito, ¿qué pasa aquí? Al momento de sustituirla, esto se va a infinito. Y el denominador, pues como es x, pues también se va a infinito. Por lo tanto, tendríamos una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Y podemos aplicar esta regla del L'Hopital. ¿Y qué tenemos? E elevado al límite cuando x tiende a infinito. Y tenemos esta fracción. Pero en lugar de escribirla, vamos a poner sus derivadas. La derivada del logaritmo natural de 1 más x es igual a 1 sobre 1 más x. Sobre la derivada de x es igual a 1. Seguimos y tenemos e elevado al límite cuando x tiende a infinito. Pero esta fracción sobre 1 únicamente nos queda esta fracción. 1 sobre 1 más x. Bien, amigos, ahora tenemos este límite. El límite cuando x tiende a infinito de una fracción, de una función algebraica. Entonces, si recordamos cómo se realizan estos límites, sabemos que vamos a dividir todos los términos de esta fracción sobre x elevado al exponente mayor de esta variable. En este caso es muy sencillo, pues únicamente tenemos un término con x, que es este de aquí. Y pues su exponente mayor pues es 1. Por lo tanto, cada uno de estos tres términos los vamos a dividir por x. Entonces nos queda algo así. E elevado al límite cuando x tiende a infinito de, en el numerador tenemos 1, es decir, 1 sobre x sobre 1 más x, 1 sobre x más x sobre x. Bien, seguimos y vamos a simplificar. En esta fracción lo único que podemos simplificar es este término de aquí. X sobre x es igual a 1. Entonces tenemos prácticamente lo mismo, pero aquí un 1. Ahora, amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la siguiente propiedad. Que dice, el límite de una constante sobre x a la n cuando x tiende a infinito es igual a 0, con el exponente positivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? En esta parte de aquí, tenemos una constante sobre x, esto se va a 0. Aquí también, 1 sobre x se va a 0 y el límite de una constante pues sigue siendo la constante. Entonces tenemos lo siguiente, nos queda e, y al aplicar el límite ya vimos que nos queda en el numerador 0 y abajo nos queda 0 más 1 que es 1. Seguimos y tenemos e, 0 entre 1 es igual a 0. Y también una propiedad de leyes de los exponentes nos dice que cuando tenemos una base elevado a la 0 es igual a 1, siempre y cuando la base no sea 0. Entonces, e a la 0 es igual a 1. Y con esto, amigos, hemos finalizado este ejercicio, pues este límite es igual a 1. Bien, amigos, ¿qué tal les pareció este ejercicio número 11? Yo sé que es un poquito complicado para algunos, para otros no tanto. Sin embargo, a nivel de bachillerato o en la preparatoria no se comprende muy bien esto. Inclusive, por ejemplo, yo no vi este tema sino hasta la universidad. Entonces, no se preocupen si no comprendieron muy bien este límite, ¿de acuerdo? Ya que para este ejercicio se ocupa una demostración un poquito más rigurosa.
Bien, bandera, pues vamos con el ejercicio número 12, que dice, determinar el siguiente límite cuando x tiende a infinito. Y tenemos aquí el límite de esta función. Bueno, y si recordamos cómo se hacen los límites de funciones algebraicas, cuando x tiende a infinito, vamos a dividir todos los términos de la fracción sobre x elevado al exponente mayor de todos los términos que conforman esta fracción. En este caso, si observamos el segundo término del denominador, tenemos x al cuadrado por raíz cuadrada de x. Entonces aquí podemos simplificar para saber un poquito más cuál es el exponente de esta variable. Bueno, y vuelvo a escribir esta parte de aquí. Y tengo x al cuadrado por la raíz cuadrada de x. Si recordamos una propiedad de leyes de los exponentes y radicales, sabemos lo siguiente. X al cuadrado, raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. Ahora realizamos esta multiplicación. X y los exponentes se van a sumar. 2 más 1 medio es igual a 5 medios. Entonces vamos a reescribir este límite. Y tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre 8 más, en lugar de esta expresión, vamos a escribir x a la 5 medios. Entonces ahora nos vamos a fijar en todos los términos que tengan x en la fracción, que son estos dos, y nos fijamos en el exponente mayor de la x. 5 medios es 2.5, y acá tenemos 3, por lo tanto el exponente mayor es 3. Quiere decir que todos los términos de esta fracción los vamos a dividir por x al cubo. Y tenemos lo siguiente, el límite cuando x tiende a infinito, en el numerador tenemos x al cubo sobre x al cubo. En el denominador tenemos 8 sobre x al cubo más x a la 5 medios sobre x al cubo. Bueno, ahora vamos a simplificar y tenemos el límite cuando x tiende a infinito en el numerador. X al cubo sobre x al cubo es igual a 1. En el denominador, este término ya no se puede simplificar, lo escribimos igual, 8 sobre x al cubo, más. Ahora, en este término de aquí, vamos a realizar ciertas operaciones, y lo voy a volver a escribir, x a la 5 medios sobre x al cubo. Bien, vamos a pasar este término al denominador, pues en el denominador tenemos el exponente mayor. Entonces vamos a tener lo siguiente, 1 sobre x al cubo por x, y este término, x a la 5 medios, al bajarlo, pasa con el exponente negativo, es decir, x a la menos 5 medios. Bien, seguimos y tenemos 1 sobre x, los exponentes en este caso se van a restar. 3 menos 5 medios es igual a 1 medio. Por lo tanto, al simplificar esta fracción, tenemos 1 sobre x a la 1 medio. Ahora vamos a aplicar la siguiente propiedad, que dice, el límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre x elevado a algún exponente positivo es igual a 0. Ahora, amigos, vamos a aplicar entonces el límite y tenemos lo siguiente. El límite, primero, de 1, como es una constante, se queda esta constante, que es el 1. El límite de 8 sobre x al cubo, aplicando esta propiedad, es igual a 0. Más el límite de 1 sobre x a la 1 medio, aplicando esta propiedad, es igual a 0. Si observamos, ya no puse la parte del límite cuando x tiende a infinito, pues ya estoy aplicando el límite. Bueno, ahora tenemos 1 sobre 0 más 0 es igual a 0. Ahora, amigos, si recuerdan, cuando en una fracción el denominador es 0, quiere decir que esa fracción no está definida. Bien, amigos, ahora, en ese tipo de ejercicios, cuando nos resulta una fracción donde el numerador es una constante y el denominador es 0, lo representamos como más infinito. Y ojo aquí, quiero hacer un paréntesis, pues yo sé que muchos de ustedes me van a escribir o van a comentar o van a ponerse a pensar, oye, pero es que eso no existe, eso no está definido, yo lo sé. Sin embargo, se maneja de esta forma en este tipo de ejercicios. Entonces, como conclusión,
Cuando tenemos una constante sobre 0, lo vamos a representar con infinito. Sin embargo, cuando la constante es negativa y el denominador es 0, se representaría como menos infinito. Entonces, para este ejercicio, más infinito es la respuesta. Bien, gente virtualera, vamos con el ejercicio número 13, que dice, la función f de x, y la definimos de la siguiente manera. X al cuadrado cuando x es mayor que 1 y x más 1 cuando x es menor que 1. Tiene como el límite de f de x cuando x tiende a 1. Primero, si observamos la función f de x, vemos que está por partes. Esto significa que esta función está a trozos. Y la forma en que vamos a realizar este ejercicio es de una forma gráfica, revisando la gráfica de esta función y revisando los límites laterales. Primero empezamos trazando el plano cartesiano. Bien, y ya que tenemos el plano cartesiano, vamos a empezar a trazar cada uno de los trozos de esta función. Empezamos con x al cuadrado, pero ojo, esta función está definida para cuando x es mayor estrictamente que 1. Para esto vamos a hacer una pequeña tablita. Bien, y vamos a ingresar en la primera columna los valores de x. En la otra columna la función que es x al cuadrado. Ojo, como los valores de x son para x mayores que 1, entonces voy a considerar únicamente el 1 para saber a partir de dónde va a correr esta gráfica. Entonces pongo el 1, luego el 2 y luego el 3. Entonces 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Bien amigos, con esto me puedo dar cuenta cómo deben de ser mis escalas en el plano cartesiano. En el eje horizontal, en el eje de las x, no va a haber ningún problema. Entonces voy a numerar. En el eje vertical va 1, luego 4 y luego 9. Entonces voy a usar una escala de 2. Y empezamos ubicando estos puntos en el plano cartesiano. El primer punto es 1,1. Quiere decir que ese punto se encuentra aproximadamente aquí. Sin embargo, voy a poner una bolita hueca, así se le dice, cuando no estoy considerando ese punto en particular. ¿Por qué? Porque esta función x al cuadrado va a partir de cuando x es mayor estrictamente que 1. El siguiente punto, 2,4. Quiere decir que este punto se encuentra aquí aproximadamente. Y el último punto, 3,9. Es decir, ese punto se encuentra aquí. Entonces, estos tres puntos nos van enseñando que x al cuadrado es una parábola y la trazamos. Bien, ustedes se pueden dar cuenta de una forma más fácil, pues x al cuadrado es la ecuación de una parábola vertical con vértice en el origen. Sin embargo, aquí no nos podemos tomar los puntos antes de el 1. Ahora vamos a realizar otra tabla para graficar la otra parte de esta función, x más 1, el otro trozo. Ahora amigos, aquí vamos a tener en la primera columna x y en la otra columna vamos a tener x más 1. Y si vemos, esta parte de la función representa una recta, por lo tanto únicamente con 2 puntos es suficiente para trazarla. Pero ojo amigos, los valores que me debo de tomar deben de ser menores estrictamente que 1. Voy a empezar con el 1 para saber a partir de ahí cómo se comporta la gráfica. Entonces, como los valores de x deben de ser menores que 1, los puntos que me puedo tomar son 1 y 0. O se toman otros 2 puntos cualesquiera, los que ustedes gusten, que estén antes de x igual a 1. Bien, sustituimos. Si x vale 1, entonces tenemos 1 más 1 es igual a 2. Si x vale 0, tenemos 0 más 1 que es igual a 1. Bien, y ubicamos estos dos puntos en el plano cartesiano. 1,2 sería el primer punto. 1,2. Pero de igual manera, aquí voy a poner una bolita hueca, pues ese punto no pertenece al dominio de esta función. El otro punto es el 0,1. 0,1. Quiere decir que ese punto se encuentra aquí. Y ahora, por estos dos puntos, trazo la recta. Bueno amigos, entonces ya tenemos la gráfica de la función f de x.
Desde menos infinito hasta el 1 sigue el comportamiento de esta recta y después del 1 hacia el infinito sigue el comportamiento de esta parábola. Ahora, para hallar el límite cuando x tiende a 1, es decir, el límite cuando la función se acerca a este punto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular los límites laterales cuando x tiende a 1 en esta función. Es decir, esto significa que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Y vamos a calcular este límite. Sabemos que x tiende a 1 en esta gráfica, es decir, aquí. Y este menos significa que me estoy acercando por la izquierda. Es decir, vengo desde menos infinito hasta que llego al punto de x igual a 1. Y para eso vamos a observar el punto en y. Y ese va a ser su límite. Es decir, cuando llego a 1, si observamos, queda en la bolita hueca, que es igual a 2. Por lo tanto, este número es su límite. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda se acerca al número 2. Ahora, vamos a hacer el otro límite lateral. Cuando x tiende a 1 pero por la derecha. Para eso pongo este signo positivo de f de x. Bien, y calculamos este límite. Para eso de nueva cuenta vamos a ver el plano cartesiano, la gráfica. Pero vamos a verlo ahora al revés, ¿de acuerdo? Y ese signo positivo significa que me acerco a x igual a 1 por la derecha, es decir, desde más infinito hacia el 1. Entonces, f de x, si vengo desde más infinito, vengo recorriendo toda esta gráfica y vemos que el 1 se aproxima a este valor, que es 1, que es donde está la otra bolita hueca. Por lo tanto, este límite es igual a 1. Y con esto podemos concluir. Recordemos, cuando tenemos una función y los límites laterales, es decir, cuando me acerco por la derecha y cuando me acerco por la izquierda, es el mismo número, quiere decir que ese es su límite. Y en caso contrario, cuando tenemos una función, como en este caso, esta de aquí que está en trozos, y además sus límites laterales son distintos, como aquí, cuando me acerco por la izquierda es 2 y cuando me acerco por la derecha es 1, como son diferentes sus límites laterales, quiere decir que el límite de esta función no existe. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existe. Bien amigos, y quiero agregar lo siguiente en este ejercicio número 13. Otra forma de hacer este ejercicio, si ustedes quieren evitar hacer el trazo de la gráfica, podemos dar valores cercanos a 1, tanto por la derecha como por la izquierda. Si vemos que ambas tablitas, cuando damos los valores cercanos, se comportan igual y se van acercando al mismo número, quiere decir que ese es su límite. Pero si se van comportando diferente, que van tendiendo a otro número, quiere decir que no existe límite. Bien, bandera, pues vamos con el ejercicio número 14, que dice, determinar el valor de x para el cual es discontinua la función que tenemos aquí. Primero, amigos, necesitamos preguntarnos qué es discontinuidad, ¿de acuerdo? Bien, son los valores de x, bueno, en esta función tenemos a la variable x. Entonces, son los valores de x para los cuales no está definida esta función. Bueno, ahora, como tenemos una función racional, lo que necesitamos analizar es el denominador. Esta función no va a estar definida cuando el denominador es igual a 0. Y para esto vamos a hallar los puntos de x para los cuales este polinomio es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es igualar este polinomio a 0. Bien, ahora lo que vamos a hacer es escribir las posibles raíces. Posibles. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces estas posibles raíces las voy a denotar con la letra R, ¿de acuerdo? Esta R, estas posibles raíces van a tener la siguiente forma. Vamos a poner más, menos y van a ser fracciones. En el numerador pongo P, en el denominador pongo Q. Bien, pero se han de preguntar ¿quién es P? P son los divisores. Son los divisores del término independiente. En este caso, el término independiente es el número menos 8. Entonces, amigos, de una vez vamos a escribir los divisores del número menos 8. Estos divisores son los siguientes. Más menos 1, más menos 2,
más menos 4 más menos 8. Y si observan aquí, todos los divisores siempre van a ir con el más menos. Ahora amigos, ¿quién es Q? Bueno, Q son todos los divisores del coeficiente del término principal. El término principal es este primer término, donde tenemos x al cubo. Su coeficiente, como no se ve, indica que es 1. Por lo tanto, son todos los divisores del 1. Bueno, y los divisores del 1, pues nada más es el 1. Entonces, tenemos más menos 1. Entonces, ¿quiénes van a ser las fracciones que son las posibles raíces de nuestro polinomio? Son todas las combinaciones de estos divisores de aquí con los divisores que tenemos acá. Bien amigos, y voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí esta primera cantidad con esta de acá. Este más menos ya lo tenemos incluido aquí. Entonces tenemos la primera fracción. 1 entre 1 es igual a 1. Entonces tenemos más menos 1. Y voy a agregar algo más. Si en Q tuviéramos más divisores, ¿qué pasaría? Ese de aquí lo tendremos que dividir por cada uno de estos, ¿de acuerdo? Y ya se tendría que hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con cada uno de los de acá arriba, con todos los de acá abajo. Bien amigos, ahora, para hallar todas las posibles raíces, cuando tenemos que es 1 o menos 1, el coeficiente del término principal, como en este polinomio, pues el coeficiente del término principal es 1, ¿qué pasa? Todos los divisores, todos los r's, únicamente vamos a tomar en cuenta los p's. ¡Ojo! ¡Pilas! Solamente vamos a hacer esto cuando el coeficiente del término principal es 1 menos 1, ¿de acuerdo? Si es cualquier otro número, tenemos que hacer lo que ya había mencionado anteriormente. Las combinaciones de todos los de aquí con todos los de acá. Entonces, R van a ser estos de aquí. Más menos 1, más menos 2, más menos 4 y más menos 8. Bien, y vamos a escribir estas posibles raíces aquí. Bien amigos, ¿qué les pareció esa explicación? La verdad es que es un poquito complicado, un poquito ajetreado, sin embargo, es muy sencillo. Los invito a que practiquen más. En cambio, si tienen alguna duda, escríbanos en los comentarios. Nosotros vamos a estar al pendiente y vamos a tratar de dejarles clara esa duda. Bueno, una vez que tenemos las posibles raíces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la división sintética. Que si no saben cómo realizar esto, los invito a que vean los videos que tenemos en nuestro canal de división sintética. El link se los vamos a dejar en la descripción de este video. Y empezamos a escribir nuestra división sintética. Nos fijamos en nuestro polinomio. Si vemos, tenemos lo siguiente. Tenemos un término al cubo, un término al cuadrado, el término lineal y el término independiente. Vamos a trazar una línea vertical y una horizontal. Y ahora, aquí abajo vamos a escribir los coeficientes. El coeficiente de x al cubo es 1. El coeficiente de x al cuadrado es menos 6. El coeficiente de x es 12. Y el término independiente es el menos 8. Y vamos a empezar con esta primera. Y tomamos el más 1 primero. Bien, y realizamos la división sintética. Este primer número lo bajamos. Y ahora multiplicamos. Más 1 por 1 es más 1. Lo ponemos aquí. Y ahora vamos a hacer la suma o resta en esta columna. Menos 6 más 1 es igual a menos 5. Hacemos lo mismo, multiplicación. Menos 5 por más 1 es igual a menos 5. Y hacemos la suma o resta en esta columna. 12 menos 5 es igual a 7. Seguimos y ahora tenemos 7 por más 1 es más 7. Y hacemos la suma o la resta en esta columna. Esto es igual a menos 1. Ahora amigos, aquí en esta parte, en el último número, cuando nos da 0 quiere decir que este de aquí, el más 1, es una raíz de nuestro polinomio. En este caso, como nos salió menos 1, que es diferente de 0, entonces el más 1 no es una raíz. Y tenemos que seguir intentando con los demás, hasta que obtengamos en esta parte de aquí 0. Ahora vamos amigos con el menos 1. Bien, y para el menos 1 hacemos lo mismo. En la primera columna bajamos este número, que es el 1. Ahora multiplicamos. Menos 1 por 1 es menos 1. Sumamos o restamos.
Menos 6 menos 1 es menos 7. Multiplicamos. Menos 7 por menos 1 es igual a 7. Sumamos o restamos. 12 más 7 es igual a 19. Multiplicamos. 19 por menos 1 es igual a menos 19. Menos 8 menos 19 es igual a menos 27. Como no es 0, menos 1 tampoco es raíz. Bien, ahora vamos a realizar la división sintética, pero con esta segunda cantidad. Recuerden que son dos números, más 2 y menos 2. Empezamos con el más 2. Bajamos este primer número, que es el 1. Multiplicamos. 1 por 2 es igual a 2. Y lo escribimos aquí. Sumamos o restamos. Menos 6 más 2 es igual a menos 4. Ahora multiplicamos. Menos 4 por más 2 es igual a menos 8. Sumamos o restamos. 12 menos 8 es igual a 4. Multiplicamos. 4 por 2 es igual a 8. Y sumamos o restamos. Menos 8 más 8 es igual a 0. Como aquí sí nos dio 0, quiere decir que el más 2 sí es una raíz. Entonces, como el 2 es una raíz, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a detener hasta allí y vamos a factorizar este polinomio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y empezamos escribiendo el binomio donde contiene a la raíz, ¿de acuerdo? De la siguiente manera. Como en nuestro polinomio la variable es x, escribimos x menos. Siempre van a poner menos y van a escribir esta cantidad de aquí, más 2. O dicho de otra manera, ponemos x y ponemos este número que es la raíz con el signo opuesto, ¿de acuerdo? Ahora, este paréntesis va a multiplicar a otro paréntesis. Bien, en ese otro paréntesis vamos a poner el polinomio que le corresponden estos coeficientes. Pero este polinomio va a ser de un grado menor al polinomio original que tenemos aquí. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Bien, nuestro polinomio tiene x al cubo, entonces un grado menor sería x al cuadrado. Quiere decir que aquí empiezo en x al cuadrado, luego en x, que es el término lineal, y después el término independiente. Y quedaría de la siguiente manera: 1x al cuadrado, o simplemente x al cuadrado. Luego menos 4x. Y por último, más 4. Entonces, amigos, la factorización de este polinomio que tengo aquí es esto que tengo acá. Bien, amigos, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ver si este trinomio tiene raíces reales. Para esto vamos a ver si podemos factorizar este trinomio. Para eso debemos de recordar los métodos de factorización de un trinomio, temas que ya se vieron en álgebra. Y si no podemos factorizar, vamos a recurrir a la fórmula general. Entonces, este trinomio lo voy a escribir acá. X al cuadrado menos 4x más 4. Bien, y este trinomio tiene la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a factorizarlo. Abrimos dos paréntesis que se multiplican entre sí. Primero vamos a poner la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y lo ponemos al inicio de cada paréntesis. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo de x al cuadrado, como no se ve, es positivo. Tenemos más por menos es igual a menos y lo ponemos en el primer paréntesis. De igual forma, multiplicamos los signos. Menos por más es igual a menos y lo ponemos en el segundo paréntesis. Ahora, vamos a buscar dos números que multiplicados me den más 4, que es el término independiente. Sumados o restados me deben de dar menos 4. Esos números son 2 y 2, o menos 2 y menos 2, pero aquí ponemos este 2 y acá otro 2. Vamos a verificar. Menos 2 por menos 2 da más 4, sí cumple una de las condiciones. Ahora, menos 2 es menos 4, cumple la segunda condición. Esto quiere decir que nuestra factorización es correcta. Bien, amigos, aquí quiero agregar algo. Esto que tenemos aquí es la factorización de este trinomio. Sin embargo, también pudimos haber factorizado este trinomio por la forma del trinomio cuadrado perfecto, pues el primero y el tercer término son términos positivos y además tienen raíces cuadradas exactas. Y el término del medio es 2 veces la primera raíz por la segunda raíz. Entonces, cualquiera de los dos métodos de factorización hubiera salido el mismo resultado. Bueno, seguimos. Este primer factor lo vamos a volver a escribir, x menos 2. Acá, en lugar de escribir
este trinomio escribimos su factorización, que es x menos 2 por x menos 2, igual a 0. Bien amigos, si observan, el factor x menos 2 se repite 3 veces, entonces podemos tener lo siguiente: x menos 2 y esto al cubo es igual a 0. Bien, ahora para quitar este exponente, como es cubo, entonces vamos a calcular la raíz cúbica en ambas partes de la igualdad. Y tenemos raíz cúbica y raíz cúbica. En la parte izquierda, la raíz cúbica la cancelo con este exponente y únicamente me queda x menos 2. En la parte derecha, la raíz cúbica de 0 es 0. Y por último, amigos, vamos a despejar la x. El menos 2 pasa a la derecha de esta ecuación con la operación opuesta y nos queda x igual a 2. Y con esto vamos a finalizar, pues x es igual a 2 y además en este valor la función f de x es discontinua, pues en x igual a 2 el denominador se hace 0. Bien amigos, ¿qué les pareció este problema número 14? Un poco largo, un poco tedioso, sin embargo, la verdad es un poco fácil de comprender lo que hay que realizar. Bien, queridísima gente virtualera, pues vamos con el ejercicio número 15, que dice: la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en x igual a 3 medios es... Bien, gente virtualera, pues vamos con el ejercicio número 15, que dice: la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en x igual a 3 medios es... Bien amigos, recuerden lo siguiente: la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. Entonces, primero vamos a derivar esta función f de x y después en la derivada vamos a evaluar x igual a 3 medios. Entonces, la derivada, que lo denotamos con f' de x, es igual a, como tenemos un trinomio, es la derivada de cada uno de los términos. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. La derivada de más 2x es más 2 y la derivada de más 2 es 0. Quiere decir que la derivada es menos 2x más 2. Ahora, ya que tengo la derivada, en esta nueva función vamos a evaluar x igual a 3 medios. Es decir, tenemos f' en lugar de x tengo 3 medios igual a, primero, menos 2x, es decir, menos 2 que multiplica a 3 medios, que es el valor de x, y esto más 2. Y vamos a realizar operaciones. Entonces tenemos f' de 3 medios es igual a, en el primer término, podemos simplificar. Es decir, menos 2 por 3 medios, cancelo este 2 con este otro. Entonces me queda menos 3. Y esto más 2. Seguimos y tenemos f' de 3 medios igual, menos 3 más 2 es igual a menos 1. Y esto que tenemos aquí es la respuesta a este ejercicio, pues menos 1 es el valor de la pendiente de la recta tangente en x igual a 3 medios. Bien, queridísimos estudiantes, vamos con el siguiente ejercicio, que dice: la ecuación de la recta tangente a la curva f de x que tenemos aquí en x igual a 2. Noten, a diferencia del ejercicio anterior, ahora nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente. Primero vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente en x igual a 2, que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, en el ejercicio número 15. Entonces, vamos a derivar primero. Tenemos f' de x, que nos indica la derivada. Y la derivada de este polinomio es la derivada de cada uno de los términos. La derivada de x a la 4 es 4x al cubo. La derivada de x al cubo es más 3x al cuadrado y la derivada de 1 es 0. Ahora, en la derivada vamos a evaluar x igual a 2. Es decir, tenemos f' de 2. Y sustituimos, tenemos 4 por x al cubo, es decir, por 2 al cubo, más 3 por x al cuadrado, es decir, por 2 al cuadrado. Seguimos y tenemos f' de 2 igual, primero, 2 al cubo es 8, 8 por 4 es igual a 32, más, ahora en este segundo número tenemos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es igual a 12. Seguimos y tenemos f' de 2 igual, al realizar esta suma tenemos 44.
Bien, y ya que tenemos esto, amigos, esto es la pendiente, que si recordamos la denotamos con la letra M. Bien, amigos, entonces como nos están pidiendo o solicitando la ecuación de la recta tangente, vamos a utilizar la siguiente ecuación ordinaria de una recta, que es la ecuación punto pendiente, que tiene la siguiente fórmula, donde en esta ecuación M es la pendiente, X1 y Y1 son las coordenadas de un punto en la recta, X y Y son puntos genéricos, esos van en la ecuación de la recta. Entonces, la pendiente, amigos, esa ya la tenemos, que es igual a 44. Ahora, el punto en la recta, tenemos únicamente la coordenada en X, que viene siendo X1, que es igual a 2. Entonces me hace falta Y1. Bueno, y para encontrar Y1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a evaluar X igual a 2 en f de X. Entonces tenemos f de 2 igual a X a la 4, es decir, 2 a la 4, más X al cubo, es decir, 2 al cubo, más 1. Y vamos a realizar las operaciones. F de 2 igual 2 a la 4 es igual a 16, más 2 al cubo es igual a 8, más 1. Y al realizar esta suma, tenemos que es igual a 25. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Esto quiere decir que el punto que yo necesito, que está en la recta, tiene coordenadas X1, que es igual a 2, y Y1, que es igual a 25. Bueno, entonces vamos a poner etiquetas. El 2 es X1 y 25 es Y1. Y vamos a sustituir. Nos queda Y menos Y1, es decir, Y menos Y1, que es 25. Igual a M, que es igual a 44, pues es la pendiente, que multiplica a X menos X1. Multiplica a X menos X1, que es igual a 2. Bien, amigos, y con esto finalizamos el ejercicio número 16. Pues esto que tenemos aquí es la ecuación de la recta tangente en X igual a 2. Bien, amigos, pues ahora con el ejercicio número 17, que dice, la derivada de f de x igual a esta cosa fea es. Entonces, vamos a derivar esta función, ¿de acuerdo? Para eso recordemos que tenemos una fórmula para las raíces cuadradas, para la derivada de las raíces cuadradas. Esta es la siguiente, la derivada respecto a x de la raíz cuadrada de v es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de v por la derivada de v. Entonces, amigos, si aplicamos esta fórmula en esta raíz cuadrada, tenemos que v es lo que está adentro de esa raíz cuadrada. Es decir, v es x más raíz cuadrada de x. Entonces tenemos f' de x, que nos indica la derivada, es igual a la fracción 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de v. Es decir, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x, que multiplica a la derivada de v. Es decir, esto por la derivada de x más raíz cuadrada de x. Seguimos y tenemos f' de x igual, esta primera fracción la vamos a volver a escribir y tenemos 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x por la derivada de este binomio. Entonces, cuando derivamos varios términos, es la derivada de cada uno de ellos. Entonces, vamos a abrir un paréntesis y tenemos la derivada de x es igual a 1 más la derivada de la raíz cuadrada de x. Y también tenemos una fórmula para la derivada de la raíz cuadrada de x. Esta se obtiene en base a esta de aquí. Es decir, tenemos la derivada respecto a x de la raíz cuadrada de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x, nada más. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de x es esto de aquí, que es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x.
Bien amigos, y si observamos esta expresión ya no tenemos d sobre dx, algo como esto. Esto quiere decir que esta expresión ya es la derivada de la función f de x. Sin embargo, podemos realizar operaciones para simplificar esta expresión. Entonces, tenemos f' de x igual. Esta primera fracción la vamos a volver a escribir. Ahora, en este paréntesis, vamos a realizar la suma de este entero con esta fracción. Al 1 le vamos a escribir el número 1 como denominador y así convertirlo en fracción. Y vamos a aplicar el método de la carita feliz, ¿de acuerdo? Para realizar la suma de estas dos fracciones. Primero vamos a multiplicar cruzado 1 por 2 raíz cuadrada de x, que esto es igual a 2 raíz cuadrada de x. Ahora vamos a multiplicar 1 por 1 es igual a 1. Ponemos más porque el signo que está aquí es positivo. Esto sobre la multiplicación de los denominadores, es decir, 1 por 2 raíz cuadrada de x es igual a 2 raíz cuadrada de x. Seguimos amigos y tenemos f' de x. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estas dos fracciones. Recordemos que las fracciones se multiplican en línea, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, ¿qué tenemos? En el numerador 1 por 2 raíz cuadrada de x más 1 nos queda 2 raíz cuadrada de x y esto más 1 sobre. Ahora, en el denominador tenemos esto por esto. Primero multiplicamos. 2 por 2 es igual a 4. Podemos poner esta raíz cuadrada de x. Y después por esta otra raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x. Y listo. Hasta ahí vamos a dejar nuestra derivada. Pues esto que tenemos aquí es la respuesta a este ejercicio. Pues bien, queridísimos estudiantes virtualeros. El ejercicio número 18 dice determinar la derivada de la función y igual a x logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos pi. Bueno, primero, quiero que observemos nuestra función. Y tenemos aquí menos pi. Este término no se encuentra o no pertenece al argumento de la función logaritmo natural. Para que menos pi estuviera dentro del argumento del logaritmo natural, esto de aquí, raíz cuadrada de x menos pi, debería de estar dentro de un paréntesis. Como no lo está, quiere decir que x logaritmo natural de la raíz cuadrada de x es un término. Menos pi es el segundo término. Entonces vamos a derivar. Y tenemos y' o y'. Como tenemos dos términos, es la derivada de cada uno de ellos. Empezamos con la derivada de x logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Y lo escribimos. Menos la derivada de pi. Seguimos y tenemos y' igual. Empezamos derivando este primer término. Pero si observamos, tenemos una multiplicación, la derivada de una multiplicación. Para eso vamos a recurrir a las fórmulas de derivación. La derivada de un producto o de una multiplicación, que es la siguiente. La derivada de u por v es igual a u por la derivada de v, más v por la derivada de u. Si relacionamos esta fórmula con este primer término, tenemos que x es u y logaritmo natural de la raíz cuadrada de x es v. Y esto corresponde a la derivada del primer término. Ahora, para menos la derivada de pi, recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, como la derivada es respecto a la variable x, pi es una constante, entonces esto es 0. Y ya no es necesario escribirlo aquí. Entonces vamos a trabajar con esto que tenemos. Y escribimos y' igual. Escribimos x y vamos a derivar logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Para eso recordemos la fórmula. ¿Qué dice? La derivada del logaritmo natural de v es igual a 1 sobre v por la derivada de v. Ahora amigos, v es el argumento del logaritmo natural. En este caso,
v ahora es raíz cuadrada de x. Entonces, ¿qué tenemos? 1 sobre v, es decir, 1 sobre la raíz cuadrada de x por la derivada de v. Y nos queda la derivada de la raíz cuadrada de x más logaritmo natural de la raíz cuadrada de x por la derivada de x respecto a x. Recordemos que esto es igual a 1. Entonces, logaritmo natural de la raíz cuadrada de x por 1, pero ya no es necesario escribirlo, ya que se comprende. Seguimos y tenemos y' igual a x por 1 sobre raíz cuadrada de x por la derivada de la raíz cuadrada de x. Y esta derivada ya la había escrito en el ejercicio anterior, pero de igual manera la vuelvo a escribir. La derivada de la raíz cuadrada de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Entonces me queda esto por 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Más, y volvemos a escribir este término, logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Seguimos. Si observan, amigos, ya no tenemos d sobre dx en esta expresión. ¿Qué quiere decir? Que esto ya es la derivada. Sin embargo, vamos a realizar ciertas operaciones para simplificar. Y en el primer término que tenemos, vamos a multiplicar. A esta x le voy a escribir el número 1 como denominador. Entonces multiplico x por 1 y me queda x. Y tengo y' igual a x. Sobre, en el denominador tenemos 1 por la raíz cuadrada de x por 2 veces la raíz cuadrada de x. Primero, 1 por 2 es igual a 2. Raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x es igual a x. Esto por lo siguiente: la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Cancelamos la raíz con el exponente al cuadrado y únicamente nos queda x. Bien, borro esta parte y seguimos. Más, el otro término lo escribo igual, logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Seguimos y tenemos y' igual. Y si observamos, podemos simplificar esta fracción, pues podemos cancelar esta x con esta otra. Y x sobre x es igual a 1. Esto sobre 2, más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Bien, amigos, y la derivada ya la pueden dejar expresada hasta aquí. Sin embargo, vamos a aplicar una propiedad de logaritmos, pues esto lo vamos a hacer para representar este resultado como las opciones que están como respuesta en la guía. Y la propiedad de logaritmos que vamos a utilizar es la siguiente. El logaritmo natural de a la n es igual a n por el logaritmo natural de a. Y recordemos, raíz cuadrada de x es igual a x a la 1/2. Entonces vamos a escribirlo así. Esto por leyes de los exponentes y radicales. Entonces, ¿qué tenemos? Y' igual a 1/2 más, y aplicamos esta propiedad en esto que tenemos aquí, donde a es x, n es 1/2. Entonces tenemos 1/2 por el logaritmo natural de x. Ahora, amigos, si observamos, en los dos términos tenemos un número como factor común, que es 1/2. Entonces vamos a factorizar este número. Y nos queda y' igual a 1/2, abrimos un paréntesis. En este paréntesis vamos a escribir dos términos. El primero es el número 1. ¿Por qué? Porque 1/2 por 1 nos da 1/2. Más, el segundo término es logaritmo natural de x. ¿Por qué? 1/2 por logaritmo natural de x nos da este segundo término que tenemos aquí. Y con eso, amigos, hemos finalizado. Pues esto que tenemos aquí es la derivada de esa función. Bien, bandera, pues vamos con el penúltimo ejercicio de este video, el ejercicio número 19. Y quiero que nos escriban cómo van, cómo se están sintiendo complicada la guía, qué tal les está yendo, alguna duda, pues escríbanos en los comentarios. Bien, este ejercicio dice, calcular la derivada de la siguiente función, f de x igual a x elevado a la x.
Primero, amigos, debemos de observar que estamos hablando de una función exponencial. Ahora, tenemos tres tipos de derivadas de funciones exponenciales. Y este ejercicio le corresponde a la derivada de una función elevada a otra función. Y para derivar este tipo de funciones exponenciales vamos a aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué dice? La derivada de u al v es igual a v por u a la v menos 1. Esto por la derivada de u, más el logaritmo natural de u por u al v, por la derivada de v. Si aplicamos esta fórmula a esta expresión, tenemos que x es u y esta x que está en el exponente es v. Y empezamos a derivar y tenemos f' de x es igual a v, que es x, que multiplica a u elevado al v menos 1, es decir, a x elevado a la x menos 1, por la derivada de u, por la derivada de u, que es x, más, en el segundo término, el logaritmo natural de u, es decir, logaritmo natural de x, que es u, por u al v, que es esta expresión, es decir, por x elevado a la x, por la derivada de v, que es x. Seguimos y tenemos f' de x igual, aquí, x por x a la x menos 1, esto es igual a x a la x. Y la razón es la siguiente, pues x por x a la x menos 1, recordemos que cuando multiplicamos dos factores que tienen la misma base, en este caso esta base es x, volvemos a escribir la base y sumamos los exponentes. El exponente de esta x es 1, entonces tenemos 1 más x menos 1, únicamente nos queda x, pues 1 menos 1 es 0, por eso es que da x a la x. Y esto, amigos, va a multiplicar a la derivada de x, pero esto es igual a 1. Entonces, cuando multiplicamos por 1, no es necesario escribirlo, ya que se comprende. Para el segundo término tenemos logaritmo natural de x, esto por x a la x, por la derivada respecto a x de x, que ya vimos que es igual a 1. Ahora, si observan, ya no tenemos d sobre dx. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión ya es la derivada. Ahora, ¿qué les parece si simplificamos un poquito para llevar a la forma en que está en las respuestas de la guía? Y vamos a hacer una factorización. Entonces tenemos f' de x igual. Si observamos, en los dos términos tenemos el factor común x a la x. Entonces vamos a factorizar x a la x. Abrimos un paréntesis y en este paréntesis van dos términos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos términos. El primer término es el número 1. La razón es porque x a la x por 1 nos da este primer término, más el segundo término es logaritmo natural de x. La razón es porque x a la x por logaritmo natural de x obtenemos este segundo término. Bien, amigos, y con esto finalizamos, pues esto que tenemos aquí es la derivada de esta función. Bien, banda, pues ya estamos con el último ejercicio de este video. ¿Qué dice? La derivada de la función f de x que tiene esta expresión es... Y antes de comenzar a realizarlo, quiero decirles que este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas diferentes. La primera forma, vamos a aplicar la derivada de un cociente, pues si observamos tenemos una función racional. Entonces, vamos a volver a escribir esta función. Entonces, hay que recordar cuál es la fórmula de la derivada de un cociente. ¿Qué dice? La derivada de u sobre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v. Esto sobre v al cuadrado. Si relacionamos esta fórmula con esto que tenemos aquí, vemos que lo de arriba, que es 4 menos x al cuadrado, es u. Y lo de abajo es v. Entonces, para la derivada tenemos f' de x igual. Tenemos en el numerador v por la derivada de u, es decir, 2 menos x, y lo ingreso dentro de un paréntesis porque son dos términos, ¿de acuerdo? Esto por la derivada de 4 menos x al cuadrado, menos u por la derivada de v, menos
4 menos x al cuadrado por la derivada de 2 menos x. Todo esto sobre v al cuadrado, es decir, 2 menos x y esto al cuadrado. Seguimos y tenemos f' de x igual. Y vamos a empezar a realizar las dos derivadas que tenemos en el numerador, esta y esta. Entonces nos queda 2 menos x por la derivada de 4 menos x al cuadrado. Como tenemos la derivada de un binomio, es la derivada de cada uno de los términos. Primero, la derivada de 4, como es una constante 0, entonces ya no ponemos este término. Pero la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Menos, volvemos a escribir este paréntesis, 4 menos x al cuadrado. Y derivamos este binomio. La derivada de 2 es 0, pues es una constante. La derivada de menos x es menos 1. 2 menos x al cuadrado. Ese lo dejamos así. Bien amigos, y hay que ver cómo tenemos expresado esta función racional. Si vemos, ya no tenemos d sobre dx. ¿Qué quiere decir? Que esto ya es la derivada. Ahora únicamente hace falta realizar operaciones para simplificar. Y tenemos f' de x igual. Primero, aquí vamos a multiplicar menos 2x por cada uno de los términos de este paréntesis. Y tenemos menos 2x por 2 queda menos 4x. Menos 2x por menos x queda más 2x al cuadrado. Ahora, acá, vamos a multiplicar menos 1 por cada uno de estos dos términos dentro de este paréntesis. Y después vamos a multiplicar por este signo negativo, ¿de acuerdo? Ojo, que no se les olvide multiplicar por este signo negativo, porque ahí es uno de los errores más comunes que cometemos como estudiantes cuando hacemos este tipo de derivadas. Tenemos menos 1 por 4 da menos 4, por menos da 4. Entonces tenemos más 4. Ahora, menos 1 por menos x al cuadrado es x al cuadrado por menos x al cuadrado. Sobre 2 menos x y esto al cuadrado. Bien, seguimos y tenemos f' de x. Y vamos a simplificar en el numerador. Primero, 2x al cuadrado menos x al cuadrado queda x al cuadrado. Ahora, menos 4x más 4 sobre este mismo denominador, que es 2 menos x y esto al cuadrado. Bueno, tenemos f' de x igual. En el numerador tenemos un trinomio cuadrático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizarlo. Bien, este trinomio es de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces lo factorizamos de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis y calculamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Lo ponemos como primer término dentro de cada paréntesis. Ahora vamos a multiplicar los signos. El signo de x al cuadrado, como no se ven, es positivo. Más por menos es igual a menos. Luego, menos por más es igual a menos. Ahora recordemos, dos números que multiplicados nos den más 4. Esos mismos dos números sumados o restados me deben de dar menos 4. Esos números son menos 2 y menos 2. Entonces escribimos un 2 en cada uno de los paréntesis como segundo término. Y esto sobre 2 menos x y esto al cuadrado. Seguimos y tenemos f' de x igual en el numerador. Como tengo x menos 2 por x menos 2, entonces puedo escribirlo como x menos 2 al cuadrado sobre. Ahora, para el paréntesis que está en el denominador, vamos a cambiarle los signos a los dos términos que están aquí. Es decir, la x será ahora positiva y el 2 será negativo. Y nos queda x menos 2. Y esto lo seguimos elevando al cuadrado. Y voy a explicar por qué. Tenemos esto de aquí, que es 2 menos x y esto al cuadrado, igual. Dentro del paréntesis voy a factorizar un menos 1. Es decir, me queda menos 1 por... En lugar de 2 pongo menos 2. En lugar de menos x pongo más x. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 2 nos da 2. Menos 1 por más x nos da menos x. Y esto
al cuadrado. Ahora, cada uno de estos factores lo elevo al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es igual a 1. Luego, este paréntesis al cuadrado, pues únicamente lo dejo representado así. Únicamente acomodo estos dos términos. Primero x, que es positiva, y luego el menos 2. Y 1 por x menos 2 elevado al cuadrado, pues me queda x menos 2 al cuadrado, que es esto que puse aquí. Y por último, amigos, tenemos f' de x igual. Como el numerador es igual al denominador, indica que eso es igual a 1. Entonces, con esto hemos finalizado este ejercicio de la primera forma. Pues tenemos que la derivada de esta función es igual a 1. Bien, amigos, ahora vamos a hacer el ejercicio número 20, pero de la segunda forma, que es muchísimo más sencillo. Para esto deben de tener ojo de buen cubero. ¿Qué quiero decir? Debemos de observar antes de empezar a realizar operaciones que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados. Y en álgebra nos enseñan a cómo factorizar una diferencia de cuadrados. Ahora, eso nos va a ayudar a simplificar esta expresión para que la derivada resulte más sencilla de obtener. Entonces tenemos f de x. Ojo, estoy poniendo f de x porque únicamente voy a reescribir mediante la factorización el numerador. No he derivado todavía, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la factorización de 4 menos x al cuadrado. Abrimos dos paréntesis que se multiplican entre sí. Calculamos la raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de 4 es 2 y lo ponemos al inicio de cada uno de los paréntesis. Ahora calculamos la raíz cuadrada del segundo término, pero sin considerar el signo negativo. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y lo ponemos al final de cada uno de los paréntesis. Ahora, en un paréntesis ponemos positivo, en el otro negativo o al revés, eso no importa. Esto sobre este mismo denominador, que es 2 menos x. Seguimos. Sigo poniendo f de x porque todavía no he derivado. Bien, si observamos, tanto en el numerador como en el denominador tengo un factor en común, que es 2 menos x. Entonces esto los cancelo o los simplifico. Así únicamente me queda 2 más x. Ahora sí, ya que simplifiqué, vamos a derivar. Y tenemos f' de x. Y derivamos estos dos términos. Empezamos derivando cada uno de ellos. Y la derivada de 2 es 0, pues es una constante. La derivada de x es 1. Y con esto, amigos, hemos finalizado. Pues la derivada de esta función es igual a 1. ¿Qué, amigos? ¿Cómo vieron? Muchísimo más sencillo, ¿verdad? Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos finalizado este video. Espero que les haya gustado, les esté sirviendo. Échenle muchas ganas, mucha galleta ahí a la estudiada para que les vaya muy bien en el examen del IPN. Los invito a que se suscriban a nuestro canal virtual, compartan todos nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales y me despido. Yo soy el profesor Ed, esto es Virtual, nos vemos en el siguiente video.